Hola a todos, buenas tardes. Gracias a los que ya se conectaron. Como hicimos la charla pasada, vamos a esperar un minutito o dos para darle tiempo a los que se están terminando de enganchar o están terminando de buscar el enlace en algún correo o en algún WhatsApp. Así que les pido un poquitito de paciencia. Nos vamos a tomar unos 2 minutitos y vamos a alargar con la presentación en sí. Queremos agradecerles a todos el haberse conectado en la charla pasada. Realmente la convocatoria fue muy linda, surgieron muy buenas preguntas, algunas las llegamos a responder al final de la charla y otras las fuimos respondiendo en privado. Así que de vuelta, quería recordarles las vías de comunicación, el canal de comunicación, precisamente que figura ahí en la portada de la presentación. Es el número de WhatsApp que están viendo en pantalla, 11 28 48 88 88. O el correo argentina@precisionplanting.com, precision primero con C y después con S. Ahí nos pueden hacer llegar todas las preguntas o dudas o comentarios o pedidos de información, básicamente lo que ustedes quieran, durante la presentación y después de la presentación también. La idea, al igual que en la otra, es al final de la presentación en PowerPoint, recolectar las preguntas que más preguntaron, que más se repitieron, responderlas y después seguir respondiendo en privado todas aquellas que no lleguemos a responder en el vivo. Así que quédense tranquilos que si la pregunta que hicieron no sale al aire, la vamos a estar respondiendo después por el medio que le hayan mandado, ya sea correo o WhatsApp. Bueno, para cumplir con los tiempos pautados, vamos a ir arrancando. En la medida que se vayan sumando el resto, bueno, cualquier cosa de esto va a quedar grabado, lo pueden ver. Esta presentación va a ser un poco distinta al resto de lo que conocen de las presentaciones de Precision Planting. Hoy, en general, Precision siempre les hablamos de innovación y de tecnología y de cómo mejorar lo que están haciendo hoy en el campo a partir de justamente avances tecnológicos. Y hoy vamos a hacer un pasito para atrás y lo que vamos a hacer es revisar algunas cuestiones o puntos que pueden poner en peligro esa tecnología cuando no se incorpora correctamente. Hay un dicho que dice que es preferible prevenir que curar y hoy vamos a ver por qué en este caso nos conviene ponerlo en práctica. En esta presentación, además, queremos hablar de áreas claves que ustedes van a tener que tener o que deberían tener en cuenta a nuestro criterio para encarar la campaña de siembra y que los ayuden a solucionar problemas que podrían surgir en la campaña. Bueno, como les decía, no importa qué tan increíble sea una tecnología, sino que esta puede ser superada con o sin intención. ¿Qué quiere decir esto? Hay un montón de ejemplos donde la tecnología no alcanzó su máximo potencial en el mundo de hoy. Servidores de computadoras o mismo WhatsApp que se puede caer de un momento para el otro a nivel mundial, los autos que se conducen solo y que cada tanto pueden llegar a atropellar a alguien, o incluso la televisión satelital o los servicios de internet por antena que un día con un poquito de tormenta se caen. En nuestro mundo de tecnología agrícola y más específicamente lo que tiene que ver con la sembradora, la tecnología puede ser abatida o puede ser superada, por decirlo de alguna manera, por distintos puntos que tienen que ver con no tener una planificación adecuada o un mantenimiento adecuado de esa sembradora. Incluso si yo hago que esa sembradora se desempeñe de una manera poco eficiente, puedo llegar a impactar toda la tecnología que le estoy poniendo. Hay muchas razones para cada uno de esos casos y los vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. A medida que las máquinas van trabajando hectáreas, a medida que el ciclo productivo de estas máquinas aumenta, que ya llevan varias campañas, varias hectáreas, es importante ir reconociendo algunas áreas claves que pueden hacer que la sembradora falle en desempeñarse como al principio, que falle en desempeñarse y en entregarnos el máximo potencial para cada una de las semillas para esos lotes. Potencial de la espiga, bueno, si yo considero la espiga como un todo, obviamente, yo tengo una espiga sana que me va a dar a mí determinado rendimiento por hectárea y es la que están viendo a la derecha de la pantalla, va a sufrir distintos tipos de pérdida de rendimiento, va a sufrir distintos factores robadores de ese rendimiento según distintas cuestiones que tienen que ver con la sembradora. Por ejemplo,
Puedo tener un 3% de pérdida si el CB o el coeficiente de variación, el distanciamiento entre plantas, es moderado alto, por ejemplo, entre un 20 y un 35, o puedo tener un 5% de pérdida si el CB es mayor al 35. Voy a tener una pérdida del 60% si yo tengo un doble y voy a tener una pérdida del 80% si tengo una falla. ¿Por qué está dado esto? Bueno, obviamente los corrimientos me van a dar competencia entre plantas, por eso tengo pérdidas del 3 al 5. Un doble va a generar la competencia entre las dos plantas que cayeron juntas las dos semillas que cayeron juntas del mismo alvéolo, con lo cual ahí la pérdida puede ser del 60%. Y después la falla, el problema más grande que tiene es que es una semilla que yo no estoy poniendo. Esto es una espiga que yo no voy a cosechar, y para el caso del maíz, puntualmente, no tengo capacidad de compensación de las plantas vecinas para cubrir totalmente esta pérdida de plantas. Por eso decimos que la falla tiene un 80% de pérdida, porque yo asumo que en el mejor de los casos las plantas vecinas pueden llegar a compensar un 10% cada una mediante rendimiento extra. Entonces, si yo sumo el 10% de cada vecina, la falla me estaría impactando en un 80%. 50% de pérdida voy a tener en plantas que nacen una hoja verdadera más tarde. Nace todo el lote y después tengo una camada de plantas que van a nacer en promedio una hoja verdadera más tarde. Esas plantas van a rendir el 50% menos. Y cuando yo tengo plantas que nacen, plantas que nacen dos hojas verdaderas más tarde, voy a tener el 100% de pérdida. Lo que tiene que ver con dobles y fallas tiene que ver con mantenimiento y ajustes mecánicos. Lo que tiene que ver con el corrimiento de las semillas en el surco también tiene que ver con mantenimiento y ajustes mecánicos. Y lo que tiene que ver con el nacimiento tardío de esas plantas tiene que ver más con decisiones de manejo. ¿Por qué decimos esto? Porque los problemas mecánicos que me van a impactar a mí en el corrimiento en el surco, en general están causados por la estabilidad del cuerpo al momento de ir sembrando, qué tanto va rebotando o qué también acompaña los distintos relieves del suelo, por las vibraciones del mando mecánico. Cuando yo hablo de sembradoras que no tienen un control del dosificador electrónico, como puede ser V-Drive, y tengo un mando mecánico, ese mando mecánico en general tiene ruido, que le decimos nosotros, o vibraciones, que es en la medida que se va gastando, empieza a generar un giro desuniforme de la placa. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación, pero eso impacta fuertemente en lo que es distribución a lo largo del surco. La liberación de la semilla, todo lo que tiene que ver con el tubo, con rebotes, con rebarbas que puedan generar que esa semilla pegue ahí y salga para un costado, para adelante y para atrás, y no se respete la distribución. Y por último, la entrega de la semilla una vez que la planta ya sale del tubo y se encuentra con el surco, algo que tiene que ver con los afirmadores de los granos. Lo que tiene que ver con el mantenimiento y ajustes mecánicos que me van a generar las fallas y los dobles, bueno, ese es el dosificador, ni más ni menos. A mí el que me va a comandar o me va a controlar todo lo que es fallas y dobles es el dosificador. Si yo en un lote tengo dobles o fallas, tengo que ir a mirar el dosificador, no el tubo. Yo debería mirar lo que tiene que ver con el tubo o con los afirmadores de semilla cuando estoy teniendo problemas de espaciamiento. Las decisiones de manejo que me van a generar a mí nacimientos desuniformes pueden tener que ver con sembrar la semilla en un lote que no tiene la humedad adecuada, que no tiene suficiente contenido de oxígeno porque está compactado, porque le falta temperatura, esto es particularmente importante en caso de siembras tempranas, y las condiciones del suelo o el residuo. Si yo estoy poniendo mucho residuo o estoy poniendo material de la superficie del surco en el fondo del surco, voy a generar condiciones de desuniformidad de humedad, y esto me va a impactar fuertemente en los nacimientos. Ahora bien, ya le pusimos nombre a todos los problemas que yo puedo tener que me van a robar potencial. Dijimos que puede ser una planta que nace una hoja verdadera más tarde, una planta que nace dos hojas verdaderas más tarde, una falla, un doble o una semilla corrida. Ahora podemos empezar a ver un poco más en detalle todas las partes de la sembradora que van a provocar esos problemas. La pasada de la sembradora, en teoría, es un proceso bastante sencillo. Yo tengo que entrar al lote, clavar la sembradora, crear el surco, colocar la semilla, cerrar ese surco y siempre estar
en conocimiento de lo que estoy haciendo en esos 3 pasos. Crear el surco, colocar la semilla y cerrar el surco. La etapa 1 o el área 1 es la creación del surco. Y acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con la sembradora que van a estar afectando el desempeño de la misma al momento de crear el surco. Un comentario que no les hice al principio y que creo que es válido que se los haga ahora es que gran parte de lo que vamos a ver acá no tiene que ver con precision planting. De hecho, prácticamente nada de lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en las próximas filminas tiene que ver con precision, sino que está a cuenta de ese comentario que les poníamos al principio, que la tecnología puede fallar, no importa si es adrede o no. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener precision planting en una máquina, y nos pasó muchas veces, productores que equipaban su máquina usada, y después nos llamaban y decían, che, precision, ustedes me dijeron que iban a sembrar con una distribución perfecta, que iba a tener todas las plantas distanciadas a la misma distancia, valga la redundancia, y eso no se dio. Empezábamos a revisar y había cuestiones en la sembradora en sí, mucho más allá de lo que era precision, que estaban impactando fuertemente en que la tecnología se desempeñe de la manera correcta. Entonces, es por eso que se nos ocurrió hacer esta charla, y es la primera charla que, si prestan atención, es la primera charla por ahí más técnica, sacándola del martes pasado, y está al principio de todo porque queremos ponerla como base de cara a las otras presentaciones que sí por ahí involucran un poco más el uso de la tecnología. Como les decía, para la creación del surco hay muchos aspectos de la sembradora que van a estar involucrados. La nivelación, por ejemplo, ¿qué quiere decir la nivelación? Bueno, cuando yo tengo un chasis o una barra de herramientas que no está bien nivelado, voy a estar provocando en la sembradora un efecto desigual en cuanto a la fuerza que está haciendo el cuerpo de siembra en el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la barra de herramientas o el chasis de la sembradora está caído para adelante, porque el enganche está muy bajo, yo voy a estar haciendo mucha más fuerza sobre la turbo probablemente y sobre el frente del doble disco, y esto va a generar que el sistema trabaje sobreexigido. Además, la inclinación del tubo, que está pensada para un chasis plano, se va a modificar, y esto me puede llegar a generar rebotes de las semillas que transitan por ese tubo. El sistema tapador en una máquina que está caída para adelante, por decirlo de alguna manera, no va a estar haciendo un trabajo uniforme, no va a estar haciendo un trabajo adecuado, tapando ese surco y aportando material arriba de la semilla. Caso contrario es cuando yo tengo un enganche o tengo la máquina caída para atrás, probablemente las turbo que van a rastrojo de manera correcta, el doble disco va a estar trabajando en una porción de ese doble disco que no es la adecuada, que no está pensado para trabajar. El tubo otra vez queda en un ángulo distinto, provocando posiblemente rebote y problema de distribución. Y además el sistema tapador va haciendo una excesiva carga sobre el surco, y esto puede generar, dependiendo del tipo del suelo, problemas como levantar la semilla o correrla o compactar, o un montón de cuestiones que tienen que ver con que no estaba pensado para trabajar con esa carga, y sí con un cuerpo o con un chasis más nivelado. Otro punto importante es el lastrado. El lastrado tiene que ver con el peso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los cuerpos, para clavarse, van a tener que hacer una fuerza hacia abajo para poder generar el surco. A su vez, como dice la tercera ley de Newton, cada acción tiene una reacción opuesta en la misma magnitud. Entonces, el suelo, a su vez, me va a estar ejerciendo una resistencia a ser clavado, que en el caso de ser superior al peso que están trasladando los cuerpos hacia abajo, va a generar que se desclaven estos cuerpos, provocando desuniformidad en las profundidades que están alcanzando las semillas sembradas por esos cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a empezar a tener inconsistencias en las profundidades. ¿Qué me genera a mí la inconsistencia en la profundidad? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en la medida que yo no puedo mantener una profundidad homogénea, me empiezo a escapar de lo que es el contenido de humedad óptimo para el nacimiento de esas semillas. Si yo me escapo de ese contenido de humedad, evidentemente los nacimientos van a ser totalmente desuniformes. Ahí está lo de la tercera ley de Newton que les contaba.
¿Qué quiere decir esto? El chasis y la sembradora va a hacer fuerza para abajo y el suelo va a tratar de hacer una resistencia que se podría considerar una fuerza hacia arriba, tratando de desclavar los cuerpos. Si yo veo que me pasa esto, que los cuerpos no logran clavarse, que incluso dándole carga a los resortes se tienden a desclavar, bueno, puedo analizar varias cuestiones. La primera podría ser qué tanto peso tengo en la máquina para transferírselo a los cuerpos y que estos se claven, cómo puedo hacer para darle más carga a los cuerpos, o eventualmente si esa realmente es una condición de siembra. Porque si yo no logro clavar los cuerpos, incluso dándoles la máxima carga que tengo disponible, quiere decir que por ahí las condiciones de humedad para ese suelo o de resistencia al momento de que la semilla tenga que germinar y emerger son excesivas para una siembra. Por ahí debería haber la chance de poder esperar condiciones de siembra mucho más favorables. Lo que tiene que ver con las paralelas. Bueno, las paralelas son las encargadas de permitir el movimiento libre de los cuerpos de siembra para acompañar las diferentes condiciones del terreno y asegurarme justamente que voy a conseguir la misma profundidad de siembra sin importar o afectar las variaciones del suelo. Son el punto de unión de los cuerpos a la barra de herramientas. Ahora, ¿cómo puede la tecnología ser superada en este caso? Bueno, claramente la tecnología puede ser superada por, como estamos viendo en la foto, bujes y tornillos gastados en mal estado, que provocan una acción de balanceo. Ustedes lo tienen que haber visto, o algunos de ustedes por ahí lo han visto, los cuerpos que no solo se mueven hacia arriba y hacia abajo, acompañando el movimiento de las paralelas, sino que además tienen movimiento lateral. Bueno, eso es totalmente indeseable al momento de la siembra porque el cuerpo se empieza a desalinear de la turbo que va adelante, empiezo a no respetar la distancia entre hileras, porque si está hecho a 52,5 y los surcos se empiezan a mover hacia los lados, esas pequeñas variaciones van a generar que la distancia ya no sea homogénea. Entonces, lo que tengo que hacer acá es revisar todo lo que tiene que ver con las paralelas, los tornillos, los bulones y los bujes que hacen que esas paralelas trabajen. Entonces, clave al momento de sembrar, revisar estas cuestiones. Van a ver que mucho de esto, en general no recibe mantenimiento, porque cuando uno mira la sembradora dice, bueno, aguanta una campaña más, aguanta un lote más, y muchas veces hay que monetizar eso y ver si realmente ese aguanta una campaña más o aguanta un lote más, no nos está saliendo mucho más caro que el hecho de cambiar los bulones y los bujes para las paralelas de esa máquina. Y esto aplica para todo, para los tubos plásticos y para todo lo que vamos a ver más adelante. Otro punto a tener en cuenta, que esto nos hemos cansado de verlo acá en Argentina, es el mantenimiento y el reemplazo preventivo del doble disco. El doble disco es el encargado de cortar el suelo y generar un surco en forma de V corta que va a ser la cama para la semilla que va a entregar el tubo. ¿Por qué quiero que sea un tubo en V corta? Porque al ser en V corta y ser toda la misma profundidad, yo sé que estoy entregando todas las semillas en el mismo ambiente. Esto quiere decir que todas las semillas van a llegar a la misma profundidad en la misma zona. No estoy haciendo una S y no estoy haciendo un surco de 4 centímetros de ancho abajo, en donde puedo tener 4 centímetros de condiciones distintas. Entonces, hay muchas maneras, y ahora lo vamos a ver, de verificar distintas cuestiones respecto al doble disco. Una de esas cuestiones es sacar los doble discos, ponerlos en una morsa, como estamos viendo en la foto de la derecha, hacerlos girar y ver si están alineados. Si ese doble disco gira parejo y gira en línea vertical, como tendría que estar a su eje, estamos bien. Donde el doble disco empieza como a moverse o a tener ciertas ondulaciones, es un doble disco que ya no está para realizar el trabajo de apertura de surco. Lo mismo la foto de al lado con el destornillador. La idea es poner el disco en una morsa, hacerlo girar, poner un destornillador al lado y mirar dos cuestiones. La primera, si el disco al girar de a ratos toca y de a ratos no el destornillador. Eso quiere decir que ese disco está ovalado, está ovoide.
Y la otra es trazar una línea imaginaria en ese destornillador y ver si el filo del disco se mueve por encima o por debajo. Es similar al chequeo que hacemos con la morsa cuando ponemos el disco vertical para ver si ese disco está alineado. Si el disco no cumple alguna de esas dos condiciones, debe ser reemplazado. Piensen que el disco es el encargado de generar el surco para la semilla. Si esa semilla no está en un ambiente próspero, no va a rendir lo que debería rendir. Y el disco es el encargado de generar ese surco. Bueno, la foto de arriba les está mostrando el desgaste o el estado general de un disco totalmente oxidado, que probablemente tiende a generar fricción con el disco al lado cuando se tocan y puede llegar hasta a trabarse si ese óxido llegó a la masa o el disco se empieza como a agarrar, que le decimos. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el dedo protector. Un dedo protector que muestra un desgaste como el de la foto, claramente me está indicando que el doble disco o el disco que apoya sobre el costado izquierdo está haciendo demasiada fuerza sobre el dedo protector. Esto me da la pauta de que ese disco ya está gastado y en la medida que el disco se gasta empieza a hacer más fuerza sobre el medio, porque para lograr juntarse con el compañero tiene que hacer mucha más fuerza hacia adentro. Entonces, clave, mantenimiento de los doble discos, tengo que generar el surco en B, tengo que tener mucho cuidado del estado de esos doble discos y del dedo protector. En la medida que esto se empieza a gastar y empiezo a tener problemas, puedo generar varias cosas. Una de esas es el surco en W, que charlábamos hace un ratito. Es cuando el doble disco no llega a juntarse, el disco de la izquierda y el disco de la derecha no se juntan, en vez de generar una B corta, me van a generar una W. Esa W hace que la semilla pueda caer en una de tres situaciones. Arriba de la W, a un costado de la W o al otro costado de la W. Muchas veces escuchamos productores que nos dicen, no, bueno, pero esa W después el dedo protector la va barriendo y la acomoda. Bueno, no. Ya si está formando la W, no importa que después vaya con una palita acomodándola. Quiere decir que si tenés la W, el doble disco está gastado. Ahí hay que reemplazar el doble disco. Hay que hacer mantenimiento preventivo. Ahí tienen una foto de un dedo protector, un poco en mejor estado que el anterior. Acá vemos lo que pasa cuando el doble disco está gastado y no llega a formar o ejerce tanta fuerza sobre las paredes del surco que después, ante la primera falta de agua, ese surco se termina abriendo. Entonces, de vuelta, nada de esto tiene que ver con tecnología de punta, ni sensores, ni satélites, ni drones. Tiene que ver con decir, mi doble disco está gastado, lo tengo que cambiar. De la misma manera que digo, el auto necesita el service, lo tengo que llevar. Pues si no lo llevo, sé que corro el riesgo de que ese aceite que ya tuvo 10, 15.000 kilómetros en el circuito, me pase factura en medio de un viaje. Bueno, esto es lo mismo. Lo que pasa es que acá, muchas veces, el problema es que no lo estoy viendo. Si yo no tengo una serie de sensores y un monitor que me marque a mí la información en tiempo real, yo realmente no me entero si mi doble disco está gastado, si estoy haciendo el surco en W, o por qué la semilla me nació desuniforme. Bueno, revisar las masas, revisar los bujes, todo lo que tiene que ver con doble disco es realmente muy importante porque es el encargado de abrir el surco. Acá vemos cómo se mide el desgaste. Bueno, allá abajo a la izquierda están viendo una foto de un surco en W, cómo queda la montañita al medio, y a la derecha la de un surco conformado por un doble disco en buen estado de mantenimiento. La foto de arriba a la derecha es bastante importante y la mostramos siempre. Es una foto que nos permite a nosotros medir el desgaste de esos doble discos. Lo que hago es, entro por la parte superior del doble disco con una tarjeta de presentación, estas tarjetas de negocios que todo el mundo tiene ahí a mano alguna, y a donde el doble disco se toca y la tarjeta se traba, hago una marca, que es la marca de la izquierda. Saco esa tarjeta que figura en la foto y entro por la parte de atrás del doble disco y la empiezo a llevar hasta que otra vez la tarjeta se traba y hago una segunda marca. Me van a quedar dos marcas opuestas, una de haber entrado por arriba y una por atrás. La distancia entre esas marcas me va a indicar a mí, según el espesor del disco que conforma el doble disco, cuánto es la distancia mínima que necesitan de contacto antes de ser reemplazados. En general, tiende a ir entre 1,5 pulgadas y 2 pulgadas. Menos de 1,5 pulgadas ya necesita recambio y más de 2 pulgadas, por ahí tendría que trabajar en algún sistema de arandelas para separarlos un poquito
porque tampoco es recomendable el contacto en exceso. Eso de último nos pueden hacer llegar la consulta en cualquier momento y nosotros les contestamos a los mails y al WhatsApp que mostré hace un ratito. Ruedas niveladoras y brazo, otro tema muy importante. ¿Por qué? Pues las ruedas niveladoras son las encargadas, a través del brazo, de asegurarme a mí la profundidad uniforme a lo largo de todo el lote y a lo largo de toda la sembradora. En la medida que yo empiezo a tener distinto desgaste de los brazos de las niveladoras y de los bigotes de las niveladoras o el balancín, y empiezo a tener distintas profundidades, voy a empezar a tener plantas que quedan en un buen contacto con humedad y plantas que quedan por encima de la línea de humedad, y esto va a generar que germinen mucho más tarde que las demás. Como veíamos al principio, la germinación tardía de esas semillas me va a provocar a mí pérdidas de potencial de rendimiento, ¿se entiende? Entonces es muy importante revisar el brazo de las niveladoras y las ruedas en sí, que estén en un buen contacto con el disco. Ahora vamos a ver por qué también. Este es un video de una niveladora que no estaba en contacto con el disco. Fíjense la cantidad de material que está levantando y tirando para arriba. Esto es grave, esto es particularmente grave. Ahora un video de una niveladora normal. El tema del material que sale volando, ya sea rastrojo y tierra, es particularmente importante porque es material que está cayendo entre la niveladora y las tapadoras adentro del surco. ¿Cuál es el problema de que a mí me ingrese material de la superficie al surco? Ni más ni menos es que estoy agregando material que no está con el mismo contenido de humedad que el fondo del surco, que tiende a estar siempre mucho más seco, la superficie, porque es lo que primero se orea, y eso va a generar distintas condiciones de humedad para toda la siembra. Lo que me generan distintas condiciones de humedad es que a la semilla que yo le aporté material de la superficie por un problema de ruedas niveladoras que no estaban en contacto con el doble disco, va a germinar mucho más tarde que una semilla que tiene buen contacto semilla-suelo en el fondo del surco con buen contenido de humedad. Entonces, clave no solo el mantenimiento y la regulación de las niveladoras y de sus brazos, sino de la niveladora con el doble disco. Entonces, muchas veces yo tengo que revisar el contacto niveladora-disco para ver si puedo llegar a estar teniendo este tipo de problemas como que vimos en el video. Bueno, niveladoras totalmente gastadas, que ya pisan de forma totalmente irregular. No puedo saber nunca si mi profundidad está siendo consistente o no. A ver, pueden parecer cosas menores, pero todo lo que haga que la semilla no quede a una profundidad homogénea, con un contenido de humedad homogéneo y a una temperatura homogénea, nos van a costar plata. Es así. O sea, no hay mucha más vuelta. Años mejores nos costarán un poco menos de plata porque compensa con lluvia, y años un poco más críticos en contenido de agua nos va a costar mucho más caro porque esa semilla estuvo en condiciones estresantes desde el principio. Pero sepan que no cambiar las niveladoras, que no revisar los brazos, que no revisar los bigotes, tiene un impacto muy profundo en lo que es el rendimiento potencial a cosecha. Que siempre se lo terminamos achacando a que si fue un año llovedor o no llovedor, pero en realidad si nosotros le estamos dando a la semilla condiciones desfavorables desde el principio, claramente estamos atacando nuestro propio rendimiento por hectárea y nuestra renta como empresa agropecuaria. Entonces, con esto, de vuelta, queremos que ustedes puedan tomar nota de algunos puntos que creemos muy importantes a revisar al momento de empezar a sembrar para no tener estos problemas en plena campaña. Bueno, ya vimos nivelación, vimos el tema del peso, vimos el tema de las paralelas, que tienen que estar bien orientadas. Yo no me acuerdo si lo dije, pero las paralelas tienen que estar en posición de trabajo totalmente paralelas entre sí y al suelo para permitir el recorrido del cuerpo hacia arriba y hacia abajo. Acá estamos viendo el brazo de una rueda niveladora y los bigotes o balancines y cómo se van gastando. El problema es que cuando el bigote apoya sobre esta parte, empieza a gastarlo. Obviamente, porque es donde descarga todo el peso del cuerpo la niveladora. El peso del cuerpo descansa sobre el brazo y ese brazo apoya sobre la niveladora que va a ser tope contra el suelo. Se empiezan a gastar. El problema es que se gastan de manera desuniforme en general. Esto genera que después yo tenga variaciones de profundidad. Esto va a hacer que las semillas nazcan de forma distinta.
Entonces, una alternativa a esto, bastante rápida y económica, es, en la medida que yo pueda y detecto que tengo un desgaste sobre el brazo de la rueda niveladora, ver si el modelo lo permite e invertirla. Dar la vuelta de forma tal que la parte que no tiene desgaste ahora toque el bigote y sea una parte que está en algún punto rectificada. Lo que yo no debería hacer es intercambiarlas entre cuerpos, siempre usarlas del mismo cuerpo. Bueno, acá arriba una foto del bigote, ahí vemos como un bigote nuevo, es bien redondeado, tiene la forma bien definida, y el de al lado ya se empieza a aplanar, justamente por el desgaste contra el brazo de la rueda niveladora. Eso va a provocar, imagínense acá, capaz estoy perdiendo 3, 4, 5 milímetros, son 3, 4, 5 milímetros que sumados a la palanca, al ángulo que me ofrece el brazo de la niveladora, me va a variar la profundidad considerablemente. Alineación del doble disco respecto a la turbo. Bueno, muchas veces hemos visto turbos que están totalmente sueltas, desalineadas e incluso en algunos casos corridas de lo que es la línea del doble disco. Esto lo que hace es que el doble disco tenga que trabajar mucho más forzado para generar ese surco y va a tener un desgaste prematuro respecto al surco de al lado, probablemente, donde la turbo sí está bien alineada y está haciendo el trabajo de preparar el suelo para la apertura del surco por parte del doble disco. Entonces, puedo ver distintas cosas cuando tengo una turbo desalineada, pero la principal va a ser el desgaste excesivo de ese doble disco. Ahora, si la cuchilla turbo va muy profundo siendo cualquier 1 centímetro o más por debajo de la línea del doble disco. Nosotros recomendamos siempre que la turbo vaya a la misma línea que el fondo del doble disco, ¿se entiende? O sea, tengo que tener las dos cuchillas trabajando al mismo nivel, o incluso la turbo un poquito por encima de lo que es la línea del doble disco. ¿Por qué? Porque cuando la turbo se va muy por debajo, yo empiezo a generar un falso fondo o un falso surco. ¿Esto qué quiere decir? La turbo va cortando por abajo de la línea de ese doble disco. Ese doble disco va a entregar la semilla, y si yo tengo un segundo fondo generado por la turbo que venía más adelante, esa semilla puede caer hacia abajo o quedar en la línea que generó el doble disco. El problema va a ser que las que caen hacia abajo van a tener distinta profundidad respecto a las que quedaron en la línea que generó el doble disco. Por eso es importante, como máximo, con la turbo, mantener la línea del doble disco. Si no, un poquitito más arriba, pero nunca por debajo para no generar ese falso fondo. Bueno, ¿cómo sé yo a qué profundidad estoy sembrando teniendo en cuenta todo este desgaste por parte de los brazos de las niveladoras en sí, el bigote, los bulones, los rodamientos? Bueno, hay un test bastante fácil, hay una prueba bastante fácil que se puede hacer, que es poner una altura conocida, ¿no? En este caso nosotros decimos 5 centímetros, es una madera de 2 pulgadas de alto por 4 de ancho. Y después arriba le puedo poner un suplemento o no de una madera de media pulgada. La idea es conocer la altura que estoy generando. En este caso vamos a suponer 5 centímetros. Voy a apoyar el cuerpo de siembra sobre esas maderas, van a apoyar obviamente las ruedas niveladoras, y el doble disco va a bajar hasta la profundidad que yo le configuré. Entonces, ahí voy a empezar a ver si estoy respetando los 5 centímetros que había regulado en cuanto a profundidad o no. Perdón. ¿Por qué es importante esto? Nosotros decíamos que todos los surcos se gastan desparejo, porque obviamente todos los surcos van por distintas condiciones del terreno. A algunos les toca atravesar partes más duras, otros les toca ir por partes un poco más sueltas. Entonces, si todos se van a gastar distinto, es muy probable que yo tenga distintas profundidades a lo largo de la sembradora, por más que a todas las ponga en el mismo punto. Supongamos 5 centímetros. Yo pongo todos los reguladores de profundidad en 5 centímetros en los cuerpos, y después termina siendo que no todos están en 5 centímetros. Un distribuidor nuestro de acá de Río Cuarto generó un sistemita parecido, con la misma idea de las maderas,
en donde con un crique, con un gato hidráulico y un sistemita, que es el sistemita en sí, hace fuerza sobre las niveladoras y expone el disco para medir la profundidad. Ahí está la foto. Con este sistemita, él expone el doble disco y dice, bueno, yo había regulado para 5 y en realidad, según esta foto, tengo casi 6 centímetros. Esto lo que me va a permitir a mí es marcar cada una de las profundidades de los cuerpos en las cuales yo tengo 5 centímetros. Se van a dar cuenta, si hacen algo parecido a esto, que no en todos los cuerpos los 5, los 6, los 7 centímetros se encuentran en la misma posición de la palanca. A partir de la foto que vieron hace 2 minutitos, con ese sistema en donde expone el doble disco levantando las niveladoras, determinó para una máquina, yo no me acuerdo exacto, pero creo que era algo de 26, 28 surcos, todas las variaciones de profundidad cuando se regulaba la máquina en el mismo punto en los cuerpos. En definitiva, este es el mismo gráfico hecho más prolijo, pero terminamos encontrando una variación entre el más alto y el más bajo de 33 milímetros. Esto es una barbaridad. Está bien que son los dos valores absolutos, son este surco de acá abajo y este surco de acá arriba. Pero si ustedes miran las mediciones, que deberían haber estado todas en 50, tengo cuerpos que estaban en 50, tengo cuerpos que estaban en 45, tengo cuerpos que estaban en 60. Esto va a ser, como vamos a ver en la foto que sigue, que cuando yo siembro y siembro en condiciones donde después la humedad no me acompaña con una lluvia o de golpe se clava el agua, esas semillas que quedaron por encima de la profundidad que yo había configurado van a tener un ambiente realmente estresante para germinar. Acá vemos, esta es una sembradora de ensayo que tenía 4 surcos, y las diferencias, una vez que midieron entre los 4 surcos. Había 2 surcos que sembraban a 4,3 centímetros cuando estaban calibradas para 4, y había 2 que sembraban a 3,5. Esa diferencia para la soja, que se sembró más superficial que el maíz, esta soja, este es un ensayo de soja, se sembró más superficial, generó que las semillas de los 2 cuerpos, que son estos 2 que están acá, que tenían la menor profundidad, tuvieran problemas al nacer, a diferencia de los cuerpos de al lado, que tenían los 4 centímetros, que llegaron bien a la línea de humedad y no tuvieron problemas para nacer. De vuelta, la idea de esto es que ustedes revisen todo lo que tiene que ver con la formación del surco, son los doble discos, son las ruedas niveladoras, es cómo está tirando el tractor de la sembradora en cuanto a si tira para abajo, si tira para arriba, si está bien, las paralelas. Bueno, esto después no se los voy a repetir todo, lo pueden repasar o pueden volver a ver esta presentación en el canal de YouTube de Precision Planting, pero la idea es que realmente evalúen todo eso para salir a sembrar sabiendo que lo que tiene que ver con la generación del surco está cubierto y está en buen estado. Porque una vez que tenemos el surco formado, estamos listos para poner la semilla y de eso se ocupa el dosificador y después el tubo. Una que tengo el surco formado, a través de los dosificadores, yo voy a tener que empezar a poner semillas. Estas son fotos de acá, son dosificadores que hicieron la campaña acá en Argentina, y vean el estado general de los dosificadores de una campaña a la otra. Si yo, como estoy, saco la máquina del galpón, le saco la lona, le pongo la semilla y salgo, es probable que tenga muchos problemas. Este es un dosificador, el de la izquierda de la pantalla es un dosificador que tenía prácticamente barro adentro. El del centro de la pantalla es un dosificador que tenía un nidito de lauchas atrás de la placa. El de la derecha tiene restos de fertilizante en la cámara de vacío. Ustedes saben lo corrosivo que es el fertilizante cuando entra en contacto con el agua y se deshace. Imagínense lo que puede pasar adentro de un dosificador a lo largo de una campaña. Tenemos fotos de 2 granitos partidos de maíz que habían quedado recontraclavados en la placa. El eyector no había podido sacarlos. Si este productor hubiera salido a sembrar sin revisar esto, hubiera tenido 2 fallas en cada vuelta de dosificador hasta que hubiera parado a ver qué era lo que pasaba. Si este productor tiene un tubo de bajada de Precision, probablemente se entera. Ahora,
Si este productor tiene un monitoreo común y corriente de pasa o no pasa, estas dos fallas no las encuentra hasta que va a revisar el lote y ve que hay un surco que mete un espacio en blanco cada determinada vuelta del dosificador, ¿tá? Otra de las cosas que vimos es una línea de vacío totalmente cubierta de arena y de restos de bolsas de arpillera. El distribuidor de Precision que lo encontró estaba haciendo un mantenimiento de rutina de una sembradora, desarmó y vio que estaba la línea de vacío totalmente cubierta. Imagínense si ustedes tienen que dosificar semillas y tienen una salida, una toma de aire que está totalmente tapada por arena, ¿cuánto es el vacío que puede llegar a ser ese dosificador? ¿Qué tan consistente es con el dosificador que tiene al lado o con el dosificador que tiene montado sobre otra línea de vacío como esta? Bueno, estas son cuestiones que hay que revisar. Estas son cuestiones que hacen fallar a nuestro dosificador. Si nosotros consideramos que nuestro dosificador es la tecnología, estas cosas atentan directamente contra el desempeño de la tecnología. Tenemos distintas maneras de probar que también están dando un dosificador si quisiéramos. Una es a través del banco de pruebas. Ustedes pueden llevar un dosificador a cualquiera de nuestros distribuidores y con el banco de pruebas le van a decir si la cámara de vacío está andando bien, si está logrando la densidad adecuada, si la placa gira bien. Bueno, son cuestiones que me permiten a mí, si yo quisiera, llevar el dosificador y probarlo. Bueno, colocación de la semilla. Tengo el dosificador dosificando, pero también necesito darle mando. ¿Cómo le doy mando? Bueno, en el caso de no tener motores eléctricos, le doy mando a través de ejes de mando, atados a una cadena, esa cadena a una rueda de mando, una caja de cambio. Todo eso termina metiendo mucho ruido en el sistema, muchas vibraciones, muchos saltos. ¿Qué estoy viendo acá? Acá estoy viendo arriba a la izquierda, estoy viendo una cadena totalmente en mal estado, con el tensor gastado y flojo. Esto, si el tensor se empieza a gastar con la marca de la cadena o pierde su circunferencia, empieza a cambiar el paso, empieza a cambiar cómo gira esa cadena y la dosificación que va a estar haciendo por hectárea. Abajo, a la izquierda, una cadena totalmente oxidada que hace saltos cada vez que llega a pasar esa parte que está soldada por los tensores o por los engranajes, pero principalmente por los tensores, va a generar un salto que me va a generar a mí una distribución totalmente desuniforme. De vuelta, tengo el mejor dosificador del mundo, tengo una cadena que me lo hace girar mal, el dosificador anda mal. O sea, la tecnología no se acaba en el dosificador o en el tubo. Hay un montón de partes involucradas que van a hacer que esa tecnología funcione bien o no. Una cadena, como dice acá, lista para sembrar. Esta cadena tenía óxido como para llenar un balde. Esta cadena no iba a girar nunca y si giraba iba a generar más saltos que un canguro. O sea, esto ya no iba, el dosificador directamente no iba a desempeñarse como corresponde. Y atrás del todo una cadena totalmente empastada, se ve que la habían engrasado o algo, totalmente empastada de tierra y restos de pasto. Imagínense cómo es el paso de esta cadena respecto a las vecinas, si es que no están igual, y qué les parece que va a pasar cuando gire. Esta cadena me va a cambiar totalmente la relación de transmisión, me va a cambiar totalmente la densidad que estoy poniendo por hectárea. Tenemos un video de un mando mecánico, acá de Argentina también, de un productor que había equipado una máquina con nosotros y que nos decía, che, pero la distribución no está siendo tan buena, no está siendo tan buena. Y acá vemos cómo el mando, porque la rueda de mando estaba mal, cada tanto pegaba un salto, porque la cadena no giraba de forma homogénea, entonces el dosificador venía, pegaba un empujón, la mariposa se adelantaba y después la alcanzaba el mando. Eso lo que genera a campo es que la placa va girando y se frena, va girando y se frena. Las semillas van a quedar distribuidas de manera totalmente desuniforme y eso me va a generar una competencia entre plantas altísima, cuando lo podría haber evitado haciendo mantenimiento de rueda de mando, cadena, caja, ejes, revisar alineación, revisar tensión, revisar óxido, revisar todos los tensores, si están funcionando bien. En el caso de que los tensores tienen resortes, revisar esos resortes. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Muchas veces nuestros productores o productores con los que charlamos nos hablan, no, pero los fierros aguantan, los fierros tiran.
Ojo con los fierros, porque hay que tenerles el mismo cuidado y la misma precaución que los plásticos para el caso. Acá, hablando de plásticos, estamos viendo el desgaste de los tubos cuando el doble disco los empieza a apretar justamente por un mantenimiento eficiente del doble disco. El doble disco se gasta, se achica, para juntarse tiene que hacer más fuerza y en el medio está el tubo. Si el doble disco gasta el tubo, empieza a generar una rebarba acá abajo en el tubo plástico. Esa rebarba no es ni más ni menos que un trampolín de semillas. La semilla viene bajando del dosificador, pega en esa rebarba y sale para cualquier lado. Entonces, si yo pretendo poner las semillas cada 25, 20, 15, 17 y medio, lo que ustedes quieran según la densidad que están sembrando, imagínense qué tanto puedo mantener esa uniformidad espacial con semillas que golpean acá y salen para adelante, para atrás, para arriba, para afuera del surco. Son cuestiones, este tubo, después díganme ustedes si quieren por correo cuánto lo pagan, pero no creo que justifique un dosificador que no gira porque las cadenas están agarradas a la semilla, que un dosificador de semillas que gira porque está bien mantenido, el costo del fertilizante es el mismo. El tema es que en uno lo están usando de forma a obtener el máximo potencial por hectárea y en otra lo están usando para completar hectáreas. Lo que nosotros queremos tratar de transmitirles, sin que nadie se enoje, por supuesto, y si se enojan nos mandan las puteadas por correo, no en persona. Lo que queremos tratar de transmitirles es que si van a sembrar y van a invertir determinada cantidad de dólares, que según cultivo variará, pero los van a invertir en una hectárea, más vale tratemos de asegurarnos de hacer esa hectárea de la mejor forma posible que hacerla para hacer hectáreas, para decir, che, tengo que terminar, porque tengo que cerrar este lote en tal fecha, entonces le meto pi, y siembro. ¿Cómo sembré? No sé, pero sembré todo. Bueno, ojo con ese sembré todo, porque puede ser mucho más caro que cambiar 16, 18 o 20 tubos en una sembradora. De vuelta, esto no es para que nadie se enoje, no los estamos tratando de abandonados, ni mucho menos. Realmente, muchas veces en el campo se está con muchas cosas al mismo tiempo y a veces uno pierde la idea de revisar esto o dice, le pega una mirada a 1 o 2, dice aguantan y por ahí el 3 y el 4 estaban como el de la foto. Entonces, tomémonos el tiempo, falta para los que van a sembrar maíz en septiembre, falta un poco todavía, tenemos tiempo a revisar la máquina, tenemos tiempo a revisar las cadenas, dediquémosles un rato que nos van a garantizar el mejor ambiente para la semilla. Porque hay una cosa que yo no puedo manejar y es el clima. Si yo esas semillas ya las estoy sembrando mal y estoy generando competencia entre las plantas por una mala calibración o por un mal mantenimiento de la sembradora, súmenle a eso que después de sembrar la lluvia aprieta un poco y tengo un ambiente estresante en cuanto a condiciones de humedad. Yo tengo por un lado todo lo que hice mal y por el otro todo lo que el ambiente no me acompañó, todo lo que el agua no me acompañó. Entonces tratemos de minimizar esta parte que es la que me toca a mí y después que llueva todo lo que tenga que llover y ojalá sea lo más posible. Afirmadores de granos. Una vez que la semilla se coloca suavemente en el fondo del surco, lo que va a desencadenar la germinación es que esa semilla pueda tomar humedad de manera uniforme de la superficie del suelo que la rodea. Entonces acá es importante que el sistema afirmador de semillas, ya sea ruedita o cola, se ocupe de que esa semilla entre en contacto con el suelo del surco y empiece a tomar humedad por toda la superficie. Está exagerado esto, pero si yo tengo una semilla que queda con un lápiz de distancia del fondo del surco, esa semilla solamente va a tomar humedad por las partes de la semilla que están tocando el surco. Entonces, esta semilla, el problema que va a tener es que solo va a tomar humedad por las paredes. Supongamos que después cae material arriba, pero la bolsa de aire que está abajo va a impedir que esa semilla tome humedad por el fondo o por toda la superficie. Una semilla, lo mismo la de al lado. Una semilla bien afirmada toma humedad por toda la superficie de la semilla y dispara el proceso de germinación mucho más rápido que cualquiera de estas dos semillas. Algo que vimos acá en Argentina es, generé el surco, entregué la semilla a través del dosificador y del tubo, y la tecnología en este caso fue derrotada por el afirmador. ¿Por qué?
Nos llama, esta es una máquina de acá y tenía la colita de teflón atrás que iba firmando la semilla. Nos llama el productor y nos dice, che, en el monitor me está mostrando que siembro con 14% coeficiente de variación y cuando medimos el coeficiente de variación a campo con el ingeniero marca que es cerca de 23. Entonces había una diferencia como de 9 puntos entre lo que marcaba el monitor y lo que se veía a campo. Fuimos a ver la máquina porque nos llamaba la atención, exportamos todos los mapas del monitor y vimos que el CB evidentemente era del 14. Cuando la medimos a campo, el CB era del 23. Había efectivamente 9 puntos de diferencia. Levantamos la colita pisagrano, la levantamos y volvimos a hacer una pasada. Cuando volvimos a hacer la pasada, el CB en la máquina y en el monitor era 14. El problema que estaba teniendo este productor puntualmente era que la colita estaba haciendo un exceso de carga y ese exceso de carga hacía que en vez de afirmar la semilla, las arrastraba por el surco. Entonces, dosificador, todo perfecto, tubo, todo perfecto, mandaba el dato al monitor y una vez que salía del tubo, que ya no lo veo en el monitor, la colita pisagrano la estaba corriendo. Ajustando la carga que estaba ejerciendo esa colita, se solucionó el problema del arrastrado de esas semillas. Bueno, destrucción de surco. Permiso. Destrucción del surco. Generé el surco, tiré la semilla y ahora me toca ocupar de aportar material de los costados de las paredes del surco sobre la semilla para que esta semilla quede de cierta forma encapsulada en el suelo, tome agua y germine. Parece bastante sencillo, ¿o no? Bueno, el problema de esto es que el sistema tapador, nosotros estamos trabajando en un sistema tapador de Precision, algunos ya lo pueden haber visto, ¿no? Lo vamos a charlar en las presentaciones que vienen. Cuando empezamos a trabajar en ese sistema tapador, en cada contacto que teníamos con productores, ya sea Expo Agro, Agroactiva, el Congreso APRESID, charlas a campo, cada vez que charlábamos con un productor le preguntábamos, bueno, ¿qué sistema tapador tenés? No, las dos rueditas biseladas o la ruedita de goma. ¿Y cómo la regulás? No, está como vino de fábrica. O sea, rara vez los productores prestan atención al sistema tapador. Y estamos viendo que puede haber bastantes problemas por no prestar atención al sistema tapador. Va a depender mucho del tipo de suelo y de cómo sea el año en cuanto a lluvia, pero va a haber muchos problemas si el sistema tapador no es tenido en cuenta. Algunas de las cuestiones a tener en cuenta con el sistema tapador tienen que ver con la alineación y el desgaste de las partes que hacen al sistema tapador. Por ejemplo, si un sistema tapador está desalineado de la línea del surco, evidentemente la fuerza que va a estar haciendo sobre la semilla es totalmente ineficiente respecto a lo que debería estar haciendo. ¿Qué tengo que lograr yo con un sistema tapador? Apretar las paredes del surco para que aporten material y esa semilla quede en contacto, que tener un buen contacto semilla-suelo para que tome humedad. Si el sistema tapador está corrido, la fuerza que estoy haciendo sobre el surco, que está formando el doble disco que va adelante, es totalmente desuniforme. Imagínense si tengo un solo sistema tapador corrido y todos los demás bien. Ese surco seguramente va a tener problemas de nacimiento. Entonces, tengo que revisar la alineación y tengo que revisar el desgaste. En la medida que ese sistema tapador empieza a trabajar y sube y baja, se va gastando los bujes si es que tiene y si no, donde van los bulones para el cuerpo. Bueno, en la medida que ese sistema tapador empieza a tener agujeros oblongos o brazos gastados, la fuerza que hace es desuniforme. De vuelta, ya van a ver un poquito más adelante por qué estamos tanto con los detalles. Pero cuando ustedes empiezan a sumar un sistema tapador que no están dando bien, una turbo que está 1 centímetro por abajo de la línea del doble disco y me genera un falso fondo, un tubito de bajada que tiene la rebarba porque el doble disco no estaba mantenido, un dosificador con un alvéolo tapado o una placa que no estaba dosificando como corresponde,
suman todo eso al momento de la siembra por no hacer mantenimiento y es mucha plata por hectárea. Cuando empezamos a llevar a hectáreas sembradas al año, es mucha plata por campaña, por cuestiones que se podrían resolver solamente por parar la máquina antes de empezar a sembrar, desarmar un poco, mirar cómo están estas partes y seguir y arrancar a sembrar, sabiendo que lo que estoy haciendo, por lo menos de la parte que me toca, está bien. Bueno, entonces hablamos de la alineación y hablamos del desgaste. Otra cosa que tenemos que ver es el estado general de las ruedas. Este es el caso de una ruedita que es metálica con el aro de goma. Cuando ese aro de goma se empieza a separar, se empieza a gastar, se estira o se rompe, obviamente la fuerza que aplica sobre el suelo es totalmente desuniforme e ineficiente. Entonces, es clave en este caso revisar este tipo de cuestiones para poder estar encima de lo que pueda pasar en ese surco. Acá tenemos el espaciamiento de las ruedas. ¿Qué pasa si yo tengo las ruedas tapadoras muy juntas, que eso es típicamente de cultivos que llevan poca profundidad de siembra, y estoy sembrando un cultivo a 6-7 centímetros? Lo que yo voy a ver desde la cabina del tractor, cuando me dé vuelta, es que ese sistema tapador va tapando. Y digo, qué bueno, qué bien anda mi sistema tapador. El problema es que ese sistema tapador va a estar pellizcando en algún punto la superficie del suelo, porque están muy juntitas las ruedas. Yo lo voy a ver tapado desde arriba de la cabina, pero abajo, a los 5, 6, 7, donde está la semilla, probablemente me estén quedando bolsas de aire. Entonces lo que tengo que hacer es separar un poco esas ruedas para que la descomposición de la fuerza ejercida sobre el surco permita que las paredes se desmoronen y caigan sobre la semilla desde abajo para arriba, no desde arriba y que queda ahí nomás. Entonces, como dice la foto, como está ahí bien claro, en cultivos más profundos yo tengo que tener las ruedas tapadoras más separadas. Si yo no las tengo separadas, voy a lograr solamente que tape de forma superficial y abajo me van a quedar esas bolsas de aire que me generan desuniformidad de temperatura y desuniformidad de agua para el nacimiento de las semillas, y es donde tengo esos nacimientos desuniformes. Lo último que tengo que ver con el sistema tapador es la carga que está ejerciendo ese sistema sobre el suelo. ¿Y por qué es esto importante? Porque yo tengo que lograr que todas las semillas tengan un perfecto contacto con el suelo. En la medida que la semilla tenga un perfecto contacto con el suelo, yo me voy a asegurar que tome toda el agua que necesita para germinar y emerger y darme una planta. Una semilla necesita tomar el 30% de su peso en volumen de agua. Si yo a esa semilla no le genero un contacto con el suelo y le dejo, como decíamos hace un ratito, una bolsa de aire al lado, lo que voy a lograr es que donde está la bolsa de aire, esa semilla no tome humedad y se retrase respecto a las de al lado. Entonces, una manera de medir la carga que está ejerciendo ese sistema tapador es agarrar una balanza, una superficie dura, 2 minutos por surco más o menos, un ojito bien entrenado o por lo menos con ganas de aprender, un anotador y un lápiz. E ir midiendo es levantar el cuerpo, levantar el sistema tapador, apoyarlo en la balanza y ver cuántos kilos me está entregando. Lo que vimos nosotros es que entre sistema tapador y sistema tapador podíamos tener, según el punto de calibración, o sea, más carga o menos carga, entre 7 y 9 kilos y medio de diferencia de carga. ¿Está bien? Entonces, esto hacía que el sistema tapador de un surco esté ejerciendo mucha más presión que el surco de al lado, y eso me genera distintos contactos de la semilla con el suelo. Hay algo que nosotros decimos en Precision, y es que cada semilla tiene que ser una copia carbónico de la semilla que está al lado. Yo debería darle a cada semilla, en cada hectárea, en cada lote, las mismas condiciones. Si yo a cada semilla le doy las mismas condiciones, yo me aseguro que todas germinan igual, independientemente de qué tan estresante sea el ambiente, porque en definitiva todas van a tener el mismo ambiente. En la medida que yo a las semillas les doy condiciones dispares, condiciones distintas, voy a empezar a generar problemas de nacimiento y uniformidad en la emergencia. Eso lo veíamos en una de las primeras filminas donde hablábamos que la desuniformidad temporal está dada por cuestiones de manejo. En la medida que yo no me ocupo del rastrojo y de cómo manejarlo, no me ocupo de darle a todas las semillas el mismo ambiente, no me ocupo de darle a todas las semillas el mismo contenido de humedad,
claramente las semillas van a germinar distinto. Acá, si se fijan, bueno, se los voy a contar yo porque ninguno me va a poder responder por más que quiera, pero el surco 3 no estaba. ¿Por qué no estaba el surco 3? Bueno, básicamente la lectura del surco 3 no figura porque el sistema tapador del surco 3 estaba armado con la palanca al revés. Y esto hacía que el resorte enganche distinto, quedaba mucho más suelto y estaba entregando una carga que era mucho menor a cualquiera de los otros surcos. Entonces, para no romper el promedio, para no bastardear en algún punto los valores promedio, se decidió sacar la lectura del surco 3 porque directamente era aberrante, por decirlo de alguna manera. Monitoreo del surco. Hicimos todo lo anterior bien. Hicimos el tema de generar el surco, el tema de entregar la semilla y el tema de tapar ese surco. Lo hicimos perfecto. Y todo eso lo venimos haciendo, si prestan atención, sin grandes variaciones de tecnología o sin variaciones radicales de tecnología en las últimas décadas. Los cuerpos de siembra son prácticamente los mismos, las ruedas tapadoras son los mismos, los doble discos son los mismos. Entonces, todo eso lo estamos haciendo sin gran cambio de tecnología. Pero, tenemos para decirles una frase, espero no suene muy chocante, pero si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes creen que porque no saben lo que está pasando, no está pasando, están equivocados. Y eso, como les decía, les está costando mucha plata. Yo tengo que saber lo que estoy haciendo, porque tengo que saber cómo modificarlo. Si yo no sé lo que hago, no puedo modificarlo. Entonces, si yo no tengo algún sistema en donde pueda estar monitoreando el surco y las distintas variables que van a estar afectando directamente la semilla, yo no sé si no tengo que hacer un ajuste. Nos pasó una máquina de acá de Argentina, donde estábamos viendo que en el surco teníamos mucho contenido de rastrojo. Y paramos la máquina, fuimos a ver y nos dimos cuenta que la turbo que estaba delante de ese cuerpo, del que marcaba que tenía mucho contenido de rastrojo en el surco, estaba desalineada, entonces no estaba cortando bien y el doble disco no estaba pudiendo generar el surco sin poner rastrojo. Y eso, si hubiéramos seguido sin saber, porque si uno no tiene los sensores correspondientes no se entera, nos hubiera costado un montón de plata al momento de la cosecha. Entonces, volvemos a lo mismo. Si creen que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Si yo no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo mejorarlo. ¿Qué decimos o a qué nos referimos cuando estamos hablando de monitoreo del surco? Bueno, cuando decimos que tenemos que ir monitoreando el surco, no nos estamos refiriendo a esto puntualmente. No esperamos que tengan un chango acostado en la sembradora revisando todo lo que pasa. Tampoco nos referimos a tener que parar cada 2 minutos, bajar del tractor, desenterrar y ver cómo estoy sembrando. Porque la realidad es que nunca voy a poder desenterrar todas las semillas que estoy poniendo, en todas las hectáreas que estoy sembrando, en todos los lotes que estoy sembrando. Entonces, nosotros habíamos hecho una cuenta hace un tiempo atrás, que me parece que está buena para traer a la colación, pero si yo desenterraba 19 metros lineales en un lote de unas 40 y pico de hectáreas, era el equivalente a dar una vuelta al mundo en un auto a 110 kilómetros por hora y abrir los ojos 2 segundos. O sea, la perspectiva, la visión que tengo de lo que estoy haciendo es como dar en una vuelta al mundo, abrir los ojos 2 segundos. Entonces, monitorear el surco va mucho más allá de desenterrar y de ir viendo qué pasa. Monitorear el surco es saber qué está pasando centímetro a centímetro que recorre la sembradora, saber qué está pasando semilla a semilla. ¿Y por qué? Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué vamos a los detalles? Nosotros vamos a los detalles, bueno, les voy a mostrar con una cuenta. Nosotros vamos a los detalles porque supongamos una sembrada de 16 surcos, 75.000 semillas por hectárea, 8 kilómetros por hora, unos $210 por bolsa de semilla y unas 80.000 semillas por bolsa.
Para estas condiciones de siembra, para una máquina de 16 surcos, 75.000 semillas por hectárea, 8 kilómetros por hora de siembra, $210 el híbrido y 80.000 semillas por bolsa de ese híbrido, ustedes están gastando $0,37 por segundo. Son casi 40 centavos de dólar por segundo. Al que le interese la cuenta, se la pasamos. No se las voy a dar ahora en el aire porque me parece que se van a perder la mitad. Pero tengan en cuenta que en todo el ancho de la máquina yo puedo estar tirando unas 14 semillas por segundo. Cuando yo tiro 14 semillas por segundo, las chances de hacer algo mal son realmente altas. Las chances de que algo salga mal por falta de mantenimiento son muy altas. Entonces, con esto, de vuelta, les queremos decir, moneticen su tiempo, moneticen. Si yo estoy sembrando, si a mí me está costando cada hectárea $0,37 por segundo, piensen cuánto tiempo siembran y piensen qué tan caro les está costando. Entonces, cuando hablamos de monitoreo del surco, a lo que nos referimos es qué métricas vale la pena conocer para saber realmente cómo está siendo mi calidad de siembra y si mi tecnología está siendo afectada o no por factores externos. Entonces, parte de lo que a mí me gustaría saber y conocer centímetro a centímetro es qué densidad estoy sembrando, de lo que estoy sembrando, cuántos son dobles, cuántos son fallas, o si estoy sembrando solo una semilla por alvéolo o por vuelta de placa, qué espaciamiento tienen esas semillas, cuál es la estabilidad de los cuerpos de siembra al momento de ir sembrando. O sea, no es lo mismo estar sembrando la densidad que quiero sembrar sin fallas y sin dobles, pero con un cuerpo de siembra que viene rebotando, porque las condiciones del terreno son muy agresivas para la velocidad que yo llevo. Un cuerpo de siembra que viene rebotando va a generar problemas de desuniformidad espacial. Un cuerpo que rebota genera rebotes en el tubo. ¿Qué carga estoy ejerciendo sobre los cuerpos? ¿Cuánta fuerza estoy transfiriendo sobre esos cuerpos para que el contacto con el suelo sea cercano al 100 y yo me asegure mantener una profundidad de siembra homogénea entre todos los cuerpos, no solamente en este o en este? Quiero mantener las condiciones de siembra iguales para todas las semillas, para todos los cuerpos. ¿Cuánto está haciendo la humedad en el surco? ¿Las condiciones de siembra son buenas en cuanto a humedad o no? ¿Me conviene seguir sembrando o voy a tener que sí o sí esperar una lluvia porque el suelo está con contenidos de humedad por debajo de lo recomendable para la germinación? ¿Cuánto es el nivel de residuo que yo estoy teniendo en ese surco? El ejemplo que les contaba el productor con la turbo desaliñada. Si yo pongo residuos, estoy poniendo variables en el sistema. ¿Por qué? Porque el residuo en el surco inmoviliza la humedad que está disponible para la semilla y además hace que esa semilla no toque el suelo. Si yo tengo residuo en contacto con la semilla, evidentemente esa semilla no va a estar en contacto con el suelo, la capacidad de tomar agua disminuye y es una semilla que va a ser retrasada respecto al resto. Voy a tener problemas de desuniformidad temporal. ¿Cuánto es mi materia orgánica? ¿Cuánto es mi capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué carga estoy teniendo yo sobre el sistema tapador? Lo que veíamos hace un rato. ¿Todos los sistemas tapadores están ejerciendo la misma fuerza? Bueno, con todo esto quería mostrarles un videito que dice, ¿puede el usuario acabar con todo el sistema? Y cuando hablamos de todo el sistema nos referimos a la tecnología en sí. Y la realidad es que sí, yo puedo gastar. Yo no me olvido más el ejemplo de un productor que nos vino a ver a una expo, quería comprar 2 equipos, tenía bastantes hectáreas, quería comprar 2 equipos, creo que estaba con Leo en ese momento, y una de las primeras cosas que nos preguntó fue si se podían deshabilitar las alarmas. Esa es una de las cosas que puede hacer fallar la tecnología. La idea de todo esto es tener la información en tiempo real para poder saber lo que estoy haciendo y de ser necesario cambiarlo. Y si no, tener la seguridad de que lo que estoy haciendo está bien y que voy por buen camino y que no voy a hacer fracasar la tecnología o el sistema por malas decisiones. Bueno, sin mucho más, les agradezco en nombre de todo Precision Planting por acompañarnos en esta jornada de mantenimiento de sembradora. Me voy a poner los auriculares para escuchar qué me están gritando los chicos, si me están gritando algo. Ahí queda
las vías de contacto para preguntas, para más información, pueden escribir a la página, y si no, como les decía, pueden escribir 11 28 48 88 88 o escribir a argentina@precisionplanting.com, Precision primero con C y después con S, con todo lo que sea dudas, consultas, comentarios. Muy bien, Ronco, muchas gracias. Bueno, yo acá estuve anotando algunas preguntas durante el transcurso de la charla, así que vamos a dar lugar para contestar algunas. La primera es de David, nos escribe desde España, que nos está mirando, y consulta si la cuchilla turbo montada en la unidad de siembra influye sobre la calidad de siembra. Bien. No sé quién contesta la pregunta. Leo. Bueno, si va para mí. Bueno, lo primero que quiero decir, David, debe ser re tarde allá en España, deben ser como las 11 de la noche. Así que bueno, gracias por estar ahí, es bastante tarde allá. Bueno, una de las primeras consideraciones que se charló, bueno, en la primera parte que dio Ronco de la fuerza de acción y de reacción sobre el cuerpo, hay que pensar que si la turbo está montada sobre el cuerpo, esa turbo va a estar generando fuerza ascendente, ¿no? Fuerza hacia arriba, al igual que los discos abre-surcos. Entonces, de esa forma, lo primero que tenemos que analizar y que pensar es qué control de fuerza descendente tengo yo. Si es un control de fuerza activo, o sea, que quiere decir como un sistema Delta Force, en el cual tenemos una celda de carga que nos está viendo nuestra resultante y un cilindro de doble efecto activo que puede contrarrestar alguna diferencia, ¿no? Y eso siempre en tiempo real. Esto es un movimiento muy dinámico. Estamos avanzando a 6, 7, 8, 9 kilómetros por hora. Entonces, de esa forma, tienen que tener ese sistema. La turbo montada en el cuerpo realiza un corte mucho más uniforme que la turbo montada en el chasis. O sea, en Argentina generalmente, y puedo llegar a decir el 99-95% de las sembradoras, las turbos están montadas en el chasis, y eso hace que cualquier movimiento del chasis, ya sea hacia abajo o hacia arriba, este turbo, al no tener algún sistema de paralelos deformables, lo que hace es va o hacia adentro o hacia afuera, o sea, generando cortes con una profundidad bastante desuniforme. Si nosotros pensamos en algunos lotes con quebradas, caso de Tandil, caso de Entre Ríos, eso se vuelve cada vez un poco más complicado. En España, me imagino, en la zona, por ejemplo, por lo menos lo que yo conozco, lo poco que yo conozco, la zona de Lérida, es bastante también ondulado, entonces si está montado sobre el chasis, eso va a ser los cortes bastante parejos. De vuelta, en el cuerpo está bueno porque la profundidad va a ser siempre uniforme, pero tenemos que tener en cuenta el tema del control de carga y de no perder contacto con el suelo, porque si bien vamos a poder estar cortando, pero vamos a estar poniendo las semillas un poco más superficiales. ¿Qué te parece, Leo? Nico? ¿Algún otro comentario? No, totalmente de acuerdo. Por lo menos la experiencia en Argentina, con tantos años de directa y la compactación que tenemos en algunos lotes, en la unidad de siembra genera demasiada resistencia en el cuerpo y vibraciones que termina siendo negativo. Así que tal vez la opción de poner la turbo en otra barra ayuda a solucionar ese problema. Pero
el lado negativo, como decís vos, es que se vaya muy honda o muy arriba la turbo respecto al doble disco. Exacto, sí, creo que una de las diferencias grandes, justo diste en la clave, la diferencia. Acá siempre en España, por ahí haciendo un poco más de convencional, cambia sustantivamente. Yo creo que él habrá preguntado porque las turbos que están montadas en el cuerpo son para siembra directa. Quizás ellos hagan siembra directa ya en esa zona, pero la clave es eso, es no perder contacto. Cuando nosotros tenemos resortes y nada, en el desarrollo de la siembra directa en los años 90 fue forzado a ponerlo en la barra del chasis. Bueno, bien. La próxima pregunta es de Ignacio y nos dice que conoce algunos productores que sacan una de las ruedas tapadoras porque se atoran con rastrojo y pregunta si eso puede ocasionar algún problema. Bueno, ¿quieren que le dé yo o no sé, Mauri? ¿Algún otro? Le doy yo, no hay ningún problema. Bueno, eso realmente, no sé, Ronco creo que puede llegar a tener alguna frase un poco más graciosa de lo que puedo llegar a decir yo. Eso es un parche, ¿no? Como primera respuesta rápida. El problema del rastrojo hay que manejarlo antes, hay que manejarlo con un sistema de barre o bien con un manejo distinto de ese lote en particular. Lo que yo opino, digamos, fundamentalmente es siempre las ruedas niveladoras tienen que ir lo más apretado contra los discos, si tenemos un caso de rastrojo para evitar ese ingreso. En el caso de tener una condición barrosa o una condición un poco más complicada, en algunos casos es bueno separarlas. Alguna solución brasilera hay de eso, pero también es bastante complicado. Me imagino en suelos más arcillosos, más pesados, en el cual estamos sembrando con alta humedad o después de alguna lluvia, se hace complicado. Lo más importante es tener en la rueda niveladora el labio característico. Ese labio fue un desarrollo de hace un par de años, en el cual se pega contra el disco, contra la cara externa de los discos, abre surcos y eso hace una especie de cierre. Y eso lo que hace es evitar el ingreso del rastrojo, ¿no es cierto? Siempre tiene que ir bastante pegado. Eso tiene que ver con el mantenimiento también, porque a medida que nosotros utilizamos las ruedas tapadoras, eso se va a ir gastando y vamos a tener que ir sacando arandelas. O en el caso John Deere, tenemos que ir apretando la tuerca para que la rueda se pegue un poco más a la cara externa de los discos. Pero como solución me parece es usar un barre o cambiar el manejo, ¿no? Sí, creo que tu aclaración estuvo bárbara. Creo que se está refiriendo al sistema de tapado, de la ruedita del sistema de tapado que sacan una. Vale el comentario para la niveladora. En ese caso, opino lo mismo que vos, o sea, estamos ocultando el problema es el rastrojo y hay que manejarlo de otra manera, con barre, con manejo, con la turbo, con otro manejo. Y entiendo que sacar una de las rueditas tapadora es perjudicial para el cerrado, ¿no? Puede ser que en suelos un poquito más húmedos y arcillosos queda abierto el suelo, o bien queda alguna bolsa de aire, porque estás cerrando y apretando de un solo lado y no de los dos, como debería ser. Sí, ahí para sumarte, Pichu, Nicolás Pisicini. La clave me parece que es, primero, resolver el tema del rastrojo. Segundo, si van a sacar una rueda, revisar cuál es el trabajo que está haciendo ese tren tapador con una sola rueda. Tengo que pararme atrás de la máquina una vez que pasó, desenterrar el surco perpendicularmente, no como si buscara semillas, sino de manera de cortarlo
y una vez que lo corto, lo que voy a tener es un corte transversal de ese surco y puedo llegar a ver lo que decía Nicolás, si estoy cerrando superficial y abajo me está quedando una bolsa de aire, o si estoy logrando cerrar de manera uniforme el surco. De vuelta, principal atención en suelos más bien pesados, con alto contenido de arcilla, que donde las condiciones de humedad se empiecen a perder, ese suelo tiende a abrirse, es mucho más flexible que el arenoso, y si no hice un buen trabajo tapando, voy a ver mucho problema de surco abierto, y eso va a generar que la semilla no germine. Bien, ya que hablamos un poco de niveladoras, una pregunta de Horacio, que dice que la mayoría de las ruedas son anchas, niveladora, pero él dice que son mejores las angostas porque copian mejor el terreno. Bueno, una pregunta para el equipo. Buenísimo la discusión de las ruedas anchas y las ruedas angostas, ¿no? Buenísimo la discusión. Siempre la tenemos en todas las expos. Cuando la gente viene, es una discusión bastante interesante. Yo creo que hay que ver, ¿no?, en qué lugar, en qué zona está Horacio por ahí, al tener suelos un poco más blandos y no tan pesados. Por ahí una rueda ancha está bueno porque distribuye toda la fuerza descendente en un área más grande y no genera compactación. Pero esto es un balance, ¿no? O sea, hay que saber en qué condiciones estamos, si tenemos riesgo de alguna compactación o no, si tenemos algún sistema activo, otra vez de fuerza descendente, si estamos usando resorte y simplemente tenemos 4 resortes o 2 resortes cargados al máximo, lógicamente que tener ruedas angostas nos va a dar mucha más presión sobre las paredes de los surcos, mientras que una rueda ancha lo que hace es distribuir un poco más. Respecto del tema del copiado, realmente no lo sé. Yo creo que el copiado no viene por el ancho de la rueda, sino por el diámetro, fundamentalmente. Los diámetros de las ruedas, si no estoy equivocado, son bastante similares en todas las marcas de las sembradoras. Quizá alguna marca tiene ruedas un poco más chicas. Las he visto muy poco, pero creo que Bertini tiene una rueda niveladora un poco más chica. Todas las otras marcas me parece que es bastante similar, son de goma. Y por eso yo creo que el copiado tiene más que ver con el largo de la paralela, largo, corto de la paralela, la altura del cuerpo sobre el terreno y el diámetro de la rueda niveladora. El ancho no me parece que sea un factor fundamental. Puede ayudar o no, pero me parece muy poco probable. Bien, gracias, Leo. Una pregunta de Mauro, que nos dice, sobre el uso, mantenimiento y calibración de barre-rastrojos, y sumo también a la de Luis, que dice cómo afecta el barre a las vibraciones del cuerpo y cómo se podría mejorar esa situación. Bueno, tomo un poco algunos comentarios. Uso, mantenimiento y calibración del barre. Creemos, obviamente, que es necesario el uso de barre-rastrojo en estas condiciones. En Argentina las diferencias siempre fueron a favor del uso. Calibración, es importante que sean flotantes en lo posible. Los barre-rastrojos fijos no copian bien el terreno y en algunas situaciones pueden o barrer poco o barrer de más y secar demasiado el surco. Entonces el primer punto es que sean basculantes, flotantes y vayan copiando la superficie del suelo. Y también sería necesario algún tipo de control de la fuerza que ejercen esos barre-rastrojos, porque las condiciones van cambiando. Cambia el lote, la cobertura, el historial que tiene, y a veces que tenemos que dar más agresividad y otras veces que tenemos que dar menos. Entonces, esas son las cuestiones que por lo menos yo creo importante tener en cuenta. Buenísimo. Yo te sumo algo más. Me parece que ese Mauro, creo que lo conozco, debe andar en
la zona de Corral de Busto, me parece, un poquito más por ahí, Valdicera. Y lo que voy está perfecto, eso es lo que vos decías, Nico. Yo creo que también hay que empezar por la parte de la medición. Otra vez volvemos a lo mismo de medir, controlar y gerenciar, ¿no? Porque si realmente no medimos lo que está haciendo nuestro barre, es muy difícil el ajuste. Yo siempre hablo de barrastrojos dinámicos, de barrastrojos que pueden ser ajustados tanto, como vos decías, en agresividad, ¿sí? Con distintos ángulos de ataque, como de intensidad, de fuerza. Entonces, ya controlando eso, sí o sí nosotros necesitamos una retroalimentación, o sea, una medición, en este caso, de la limpieza del surco, que lo pueden hacer con un smart firmer, con un afirmador inteligente que pueda medir la cantidad de rastrojo que realmente está ingresando en el surco. Entonces, y esa retroalimentación tiene que ser del tipo de lazo cerrado, es decir, si yo estoy midiendo que tengo mucho rastrojo ingresando, tendría que el sistema automáticamente aumentar el nivel de intensidad o el nivel de agresividad del barrarastrojo. Y al revés, si yo lo voy a estar secando, si yo bajo la humedad, si yo veo que estoy en otra situación, tengo que bajarle la intensidad o bajarle la agresividad. Entonces yo creo que hay que empezar por medir. Yo creo que la necesidad de un barrarastrojo es importantísimo en las condiciones de siembra directa, pero si no lo medimos, es muy difícil que lo podamos controlar. Bien, Leo, gracias. Respecto a la otra pregunta, que era si lo colocamos en el cuerpo, cómo afecta las vibraciones, creo que vale la misma aclaración que hicimos con la turbo. En nuestras condiciones, sumar elementos que generen resistencia, o sea, nos levanten, si querés, el cuerpo o no afecten la estabilidad del cuerpo, no es fácil compensarlo. Uno de los primeros factores para ayudar a eso sería algún sistema de fuerza descendente que sea más estable comparado con un resorte, o sea, como un pulmón o un cilindro hidráulico que ayude a la estabilidad del cuerpo, que no genere tanto rebote. Eso sería uno de los primeros paliativos. Así todo puede ser que no sea necesario, porque hay condiciones de realmente mucha resistencia del suelo y colocado en la unidad de siembra nos levanta demasiado el cuerpo. Entonces ahí habría que pensar como en el caso de la turbo, moverlo a una barra delantera. Exacto. Y si la pregunta es si Precision Planting está trabajando en un sistema de barrastrojos, ya que hacemos el comentario gancho, la respuesta es que sí. Así que ya estuvimos charlando con varios productores que nos están consultando siempre, en todas las expo, en cada vez que nos cruzan. Che, por favor, un sistema de barre Precision. Bueno, estamos haciendo un laburo lindo ahí. Lógicamente es un sistema complicado, es un proceso complejo, y como dice Nico, es muy variable. También tenemos que pensar en meteorología, o sea, ¿qué pasa si nosotros barremos agresivamente y al otro día no llueve? Y estamos haciendo soja. Y si estamos haciendo maíz, ¿cuál es el cambio? Entonces, esa cuestión de que tiene que ser dinámico, por eso esa es la buena definición, un barrastrojo dinámico, nos tiene que permitir saber eso. Si puede saber si va a llover o no, sería espectacular que nos diga, che, mañana va a llover. Así que, pero bueno, sí, la respuesta es que sí estamos trabajando porque es un sistema súper importante. Bueno, creo que ya estuvimos cubriendo, nos quedaron algunas respuestas ahí colgadas, pero estamos con el tiempo cumplido. Si les parece, la respondemos por privado, las que quedaron pendientes. Así que yo ya fui agendando algunas respuestas para dársela después, en privado. Bien, buenísimo. Bien, perfecto.
Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias por dedicarnos estas casi, no sé, hora y media, 2 horas, ¿cuánto se fue? Los esperamos el martes que viene a las 6 de la tarde para hablar un poco de fallas dobles, el impacto que tienen y el ambiente en el surco y qué genera para el nacimiento de las semillas y el rendimiento potencial. Genial. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.